Muy buenas noches con todos. El día de hoy les traemos la ponencia conmemorando el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, que se celebra cada 17 de mayo. Los comités permanentes de atención integral de salud de la Asociación UMPRG, así como de Asociación USAT, se han unido para traerles a esta ponencia, cuyo ponente es el universitario Erickson Hidrogo Cruz. Él es estudiante del sexto año de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, miembro del directorio de investigadores Junior SOCIMEP 2022, pasante en la primera pasantía nacional de oncología SOCIMEP, pasante en la primera pasantía regional Centro Metodología de la Investigación SOCIMEP y también pasante en farmacología clínica de la Universidad San Martín de Porres en Lima 2020. Entonces le cedo el pase a él para que pueda continuar con la ponencia y al final, si es que alguno tuviese preguntas, se las puede realizar. Muchas gracias. Bien, buenas noches con todos. Gracias por la presentación. Voy a proceder a presentar mi pantalla. ¿Me confirman si se ve? Sí se ve, ¿no? Sí, sí se ve. Muy bien. El día de hoy pues, voy a hablar sobre la hipertensión arterial, ¿no? Como antesala al 17 de mayo, que es el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Eh, Bien, voy a tratar de hablar de en términos relativamente breves, comprensibles, ya que me indicaron que era una ponencia para público en general, en realidad, no tanto para específicamente para personal de estudiantes de medicina o estudiantes de ciencias de la salud. Entonces, me van a disculpar si hablo de algunas cosas muy básicas, ¿no? Como por ejemplo, que es la presión arterial. La presión arterial, pues, es la fuerza que ejerce la sangre, básicamente, en las arterias, ¿no? Es como la fuerza que ejercería el agua que va por una tubería, igual forma. Entonces, la presión arterial se define pues con dos valores, tanto la presión arterial sistólica, que vendría a ser la presión que ejerce la sangre cuando el corazón se contrae, y la presión arterial diastólica, que vendría a ser la presión cuando el corazón se relaja. Esto se va a expresar pues en una fracción donde el numerador indica la presión arterial sistólica y el denominador va a indicar la presión arterial diastólica. Bien, el 17 de mayo pues se celebra, ¿no?, el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Esto promovido por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de Salud, con el fin, ¿no?, de concientizar en la prevención, el diagnóstico oportuno para de esta manera controlar esta enfermedad crónica. Entonces, el lema pues es: mide su presión arterial con precisión, contrólela y así vivirá más tiempo, ¿no? Entonces vemos qué es la hipertensión. La hipertensión es básicamente la alteración pues de los valores normales de la presión arterial que veníamos hablando, es decir, un aumento en estos valores básicamente. Como vamos a ver a continuación, según la Asociación Americana del Corazón del 2020, pues clasifica la presión arterial pues de acuerdo a los valores en presión arterial normal, presión arterial elevada, hipertensión de grado 1 y hipertensión de grado 2, ¿no?
donde los valores normales pues se consideran cuando la presión arterial sistólica es menor a 130 y o la presión arterial diastólica menor a 85. Importante mencionar pues que es I o la presión arterial diastólica, ¿no? No siempre pueden estar las dos alteradas a la vez, basta con que una esté a sus valores alterados para estar hablando de hipertensión. Luego, pues, si tenemos un paciente con una presión arterial sistólica, pongamos mayor a 130, pero menor a 139, se dice que tiene una presión arterial elevada, todavía no se habla de hipertensión en sí, algunos también lo llamaban anteriormente prehipertensión, y pues en la presión arterial diastólica cuando esta está de 85 o 89. Cuando hablamos ya de hipertensión, cuando la presión llega a 140 o es mayor a este, ¿no? De 140 a 159 o menor a 160, se habla de una hipertensión de grado 1, en el caso de la presión arterial sistólica, y en la presión arterial diastólica, pues cuando va de 90 a 99, ¿no? Luego ya una Disculpa que te hipertensión un poco más interrumpa. severa, Lo que la pasa es que hipertensión de me grado parece que 2. no están corriendo las diapositivas. Ah, perdón, perdón. Sí, ahora sí se ve. Ya bueno. Había hablado pues sobre qué es la presión arterial, ¿no? Les mencionaba que es la fuerza que ejercía la presión, la sangre en las paredes de los vasos, específicamente de las arterias, y se definía con dos valores, la sistólica y la diastólica, donde la sistólica es la presión cuando el corazón se contrae, y la diastólica pues cuando éste se relaja, ¿no? Se expresa como una fracción donde el numerador es la presión arterial sistólica y el denominador la presión arterial diastólica. Bueno, un pequeño afiche del Día Mundial de la Hipertensión, bueno, que en realidad es el 17 de mayo, esto pones un poco por adelantado. Esto es promovido por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, con el fin de concientizar para prevenir, diagnosticar y controlar la hipertensión, como mencionaba. Bueno, decíamos que la hipertensión es la alteración de los valores normales de la presión arterial. Y acá tenemos la clasificación según la Asociación Americana del Corazón que dio en el año 2020, ¿no? Hay diversas clasificaciones, van a encontrar de la misma Asociación Americana del año 2017, y depende de la bibliografía, esto varía un poco, pero de acuerdo a la bibliografía americana, puedes hacer esto, ¿no? La presión arterial normal, decíamos que cuando la sistólica es menor a 130 o la diastólica es menor a 85. Recordar que es I o cualquiera de los dos puede estar alterado, ¿no? No necesariamente tienen que estar alterados los dos. Una presión arterial elevada, o también algunos lo denominan prehipertensión, cuando la presión arterial sistólica está mayor o igual a 130, pero es menor a 140. Y en cuanto a la presión arterial diastólica, cuando esta es mayor o igual a 85, pero es menor de 90. Luego ya hablamos de la hipertensión en sí. Para hablar de hipertensión se dice que la presión arterial sistólica debería ser mayor o igual a 140, de manera general para hablar de hipertensión, pero si queremos ser más específicos, la hipertensión se clasifica en dos grados, ¿no? Según su grado de severidad, grado 1 y grado 2. El grado 1 pues es mayor a 140 pero menor a 160, y la hipertensión de grado 2 es cuando la hipertensión arterial sistólica es mayor o igual a 160. En el caso de la presión arterial diastólica, para hablar de grado 2, esta tiene que ser mayor o igual a 100. Existe se puede decir, un grado de severidad más, que se llama la crisis hipertensiva, cuando los valores de la presión arterial sistólica es mayor o igual a 180, o la presión arterial diastólica es mayor o igual a 120. Ha sido
pregunta de examen también por ahí. ¿Cuándo se considera una crisis hipertensiva, ¿no? Y luego nos preguntaremos, bueno, ¿cuál es la causa de la hipertensión? ¿Por qué una persona puede tener hipertensión? Bueno, en realidad, la hipertensión, según su etiología, se clasifica en dos tipos, ¿no? En hipertensión primaria o secundaria. La primaria es aquella que no tiene una causa estrictamente definida, está determinada por diferentes factores, ya sea genéticos, ambientales, que conllevan al paciente a desarrollar una hipertensión. Esta hipertensión también se conoce como hipertensión esencial. Luego tenemos la hipertensión secundaria, donde sí hay una causa identificable que podríamos decir que está generando la hipertensión. Estas causas pueden ser de tipo renal, que se dice que es la causa más frecuente de hipertensión secundaria, es etiología renal, que sea por una insuficiencia renal, por ejemplo. De carácter endocrino, la causa más frecuente endocrinológica de hipertensión arterial se dice que es el consumo de anticonceptivos orales. Otros tipos como la coartación de aorta, la apnea obstructiva del sueño, incluso algunos medicamentos como los corticoides, podrían inducir a hipertensión arterial secundaria. En cuanto a la frecuencia, ¿cuál es más frecuente? Se dice que el 90% de las personas hipertensas tienen una hipertensión primaria, es decir, no tienen una causa estrictamente definida, sino que está dada por diferentes factores que lo determinan, ¿no? El otro 10% sería la hipertensión secundaria. En cuanto a la epidemiología de la hipertensión, de manera general, algunos datos relevantes, ¿no? Mencionábamos pues que la hipertensión primaria, es decir, la que no tiene una causa identificable, es aproximadamente el 90%. La prevalencia de la enfermedad aumenta con la edad, es decir, cuando una persona se hace más viejito, pues tiene más probabilidad de desarrollar hipertensión arterial, ¿no? Se dice que el 65 al 75% de personas hipertensas se dan aproximadamente entre los 65 y los 74 años. Es más frecuente en personas con raza afroamericana. Y se dice pues que el Perú, casi la mayoría de su población tiene ciertas características afroamericanas. En cuanto al sexo, es más frecuente en varones que en mujeres, pero esto en pacientes menores de 65 años, porque en pacientes ancianas, mujeres mayores de 65 años, ya es más frecuente en mujeres. En la senectud es más frecuente en mujeres. Pero si me preguntaran en menores de 65 años, pues el más frecuente es en varones. Entonces, como mencionábamos que la hipertensión esencial o hipertensión primaria no tiene pues una causa identificable, existen pues factores de riesgo o ciertos factores que van a influir en el desarrollo de la hipertensión arterial. Tenemos factores modificables y no modificables. Modificable, como su nombre lo dice, pues lo podemos modificar, podemos intervenir en ellos. Por ejemplo, tenemos la obesidad. Si una persona está obesa, si le hacemos que haga ejercicio físico y logra bajar de peso, pues obviamente su presión arterial también disminuye, ¿no? En personas con diabetes también tienen un mayor riesgo de desarrollar hipertensión arterial, personas fumadoras, el sedentarismo. Esto del café es un poco controversial, pero algunas bibliografías lo mencionan, el alcohol, la dieta malsana o dieta también rica en sal, lo mencionan algunas bibliografías, y últimamente se está viendo bastante el estrés psicológico. Estos son algunos factores de riesgo modificables.
Dentro de los factores de riesgo no modificables, pues tenemos la historia familiar, ¿no? Es decir, que tengamos antecedentes familiares, que el papá, la mamá o los abuelos hayan tenido hipertensión, entonces por ahí estamos propensos a desarrollar la enfermedad. La raza o etnia mencionábamos que es más frecuente en la raza afroamericana, pero en segundo lugar también está la raza blanca, ¿no? Como factor de riesgo para desarrollar hipertensión y la edad. La edad obviamente uno no puede modificar su edad, ¿no? Por lo tanto, es un factor de riesgo no modificable y la edad avanzada vendría a ser un factor de riesgo para desarrollar hipertensión. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la enfermedad, la hipertensión en sí es asintomática. Es decir, una persona puede ser hipertensa, pero si no se hace su chequeo de hipertensión, quizá nunca lo puede diagnosticar. Esto lo va a identificar ya cuando él empiece a tener ciertas manifestaciones, pero esas manifestaciones se van a dar generalmente cuando el paciente hace una crisis hipertensiva. ¿Y cuando decimos que el paciente tiene crisis hipertensiva? Cuando sus valores de presión arterial están por encima de 180 en la sistólica, ¿no? Y la diastólica por encima de 120. Entonces, ahí recién vamos a empezar a ver ciertas manifestaciones clínicas, como por ejemplo la cefalea, el dolor de cabeza, ¿no? El paciente puede mencionar que tiene mareos, tiene visión borrosa, le zumba el oído, ¿no? Escucha sonidos por ahí, tiene una apariencia sonrojada, tiene sangrados de la nariz, epistaxis. Otras manifestaciones, por ejemplo, cardiológicas, vamos a encontrar que el paciente va a decir, siento que mi corazón late más rápido, siento que me late el pecho, entonces presenta palpitaciones, su pulso, si uno palpa el pulso es de un poco más amplio, más fuerte, lo que conoce pulso saltón, ¿no? El paciente también puede presentar características de nerviosismo y fatiga o trastornos del sueño. Pero si te preguntaran cuál es la manifestación clínica de la hipertensión arterial, el paciente es asintomático. Presenta manifestaciones clínicas cuando hace una crisis hipertensiva o cuando está ya acompañado de complicaciones. ¿Y qué complicaciones puede desarrollar un paciente con hipertensión arterial? Básicamente, considerado acá tres principales. A nivel cardíaco, puede desarrollar una insuficiencia cardíaca, una hipertrofia de ventrículo izquierdo, por ejemplo. A nivel renal, puede presentar una nefropatía, clínicamente se podría evidenciar como una proteinuria, en trastornos visuales, ¿no? Como la retinopatía hipertensiva, que vamos a observar pues en el fondo de ojo ya exudados algodonosos, rozamientos arteriales. Entonces, pasamos a la siguiente fase, que es cómo diagnosticar la hipertensión arterial. O sea, si la hipertensión arterial mencionábamos que era silenciosa, era sintomática, entonces, ¿cómo yo puedo saber que soy hipertenso? Bueno, el método básico es que uno tiene que hacerse una medida rutinaria de la hipertensión arterial. Entonces, ¿cuándo cuándo me tengo que realizar una medición de la presión arterial? Se dice que en personas mayores de 40 años se debe medir la presión arterial una vez al año. Si es que esta, se encuentra dentro de los valores normales, ¿no? Y en personas menores de 40 años, de 18 a 40 años, se debe realizar una medición cada 5 años, siempre en cuando en cada medición los valores estén dentro del rango normal. Entonces, la OMS pues nos da una vía clínica o una guía para realizar el diagnóstico y el tratamiento de la hipertensión arterial
básicamente en el primer nivel de atención. No es un tratamiento especializado por un cardiólogo, sino que quizá lo puede dar un médico del primer nivel de atención. Entonces, ¿qué se necesita para realizar el diagnóstico? Primeramente, la guía menciona que se basa en 3 pasos, ¿no? El ABC. En la parte A, pues, se considera realizar una medición precisa de la presión arterial. Generalmente lo suele realizar el personal de enfermería, pero es muy importante conocerlo, ¿no? Cómo realizar una medición correcta de la presión arterial. Dice que se debe medir la presión arterial en todos los adultos y en todas las consultas médicas. Pero nos dan unas ciertas recomendaciones que se debe tener en cuenta al momento de medir la presión arterial, que muchas de las veces quedan como simples recomendaciones, ¿no? Y no hacemos o hacemos caso omiso a ellas. Una de ellas, pues, es que el paciente no esté conversando cuando uno se le toma la presión arterial. Otra cosa es que el brazo esté apoyado a nivel a la altura del corazón. El brazalete debe estar colocado en el brazo sin ropa. Yo he visto casos de que lo ponen ya ahí encima, nomás de la bata, le ponen el manguito. Se debe utilizar el tamaño del brazalete adecuado. Claro, pues hay brazaletes pediátricos, hay brazaletes para adultos, e incluso para las personas obesas, pues se tiene que utilizar un brazalete extra largo, ¿no? En cuanto a su postura, pues debe estar apoyado los pies en el piso, no debe cruzar las piernas, no debe estar moviendo los pies, se debe estar los pies, con la planta de los pies apoyados en el piso. Este datito también de tener la vejiga vacía. Entonces, para tener en cuenta esto, pues se le pide al paciente, ¿no? Que primeramente vaya al baño, ¿no? Tiene ganas de orinar. Y la espalda debe estar apoyada en 90 grados. La recomendación que hace la OMS y la OPS en esta guía es que no se deben utilizar los tensiómetros manuales, sino que para una medición precisa se recomienda la utilización, pues, de dispositivos automáticos y que estos estén validados. Pero sabemos, pues, que en la realidad del Perú hay muy pocos dispositivos de eso, ¿no? Muy pocos centros hospitalarios cuentan con un dispositivo automático. Pero bueno, es importante tenerlo en cuenta. Una vez que hemos realizado la medida de la presión arterial, el paso siguiente es el paso B, que sería calcular el riesgo cardiovascular. ¿Y por qué voy a calcular el riesgo cardiovascular? Porque dependiendo al riesgo o al tipo de riesgo que me salga, va a ser el tratamiento que le voy a dar y va a ser el seguimiento que le voy a dar al paciente. Cada cuánto tiempo va a venir a consulta, eh, cada cuánto tiempo lo voy a estar observando, ¿no? Entonces, es importante calcular el riesgo cardiovascular. Hay múltiples formas de calcularlo. Uno se los puede aprender de memoria, ¿no? Los ítems para calcular el riesgo cardiovascular. Pero la OMS ha tenido por conveniente facilitar el cálculo de este índice, se podría decir, y nos proporciona, pues, ya un aplicativo que automáticamente tú ingresas los datos del paciente y te va a calcular el riesgo cardiovascular. Les invito, pues, que lo busquen, que lo chequen en su celular. Pueden escanear con este código QR. Y es una calculadora, básicamente, para calcular el riesgo cardiovascular, que luego nos va a ser muy útil al momento del manejo del paciente. La aplicación, pues, en el Play Store lo van a encontrar como CardioCal. Y pues inicialmente tiene una guía, ¿no? Cómo utilizar la aplicación. Pero básicamente nos pide los siguientes datos, por ejemplo, el país,
en el cual se está utilizando la aplicación, el género del paciente, la edad del paciente, si el paciente consume tabaco, por ejemplo, tiene hábito tabáquico, cuánto es su presión sistólica en ese momento que lo estoy evaluando. Si es que tenemos datos bioquímicos, como datos del colesterol, también lo podemos ingresar acá, y si es que no, le ponemos que no lo tenemos disponible, ¿no? Luego, también ingresamos su peso, su talla y su índice de masa corporal. Entonces, automáticamente, si yo ingreso estos datos, el aplicativo me arrojará un resultado como el siguiente, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo a estos datos, este paciente tiene un riesgo cardiovascular moderado. ¿Qué quiere decir moderado? Que tiene un riesgo del 5 al 10% de en 10 años realizar, por ejemplo, un evento cardiovascular. Por ejemplo, que un infarto de miocardio, un stroke, un derrame cerebral, un infarto cerebral, etcétera, ¿no? Y así, vamos a ver que, por ejemplo, si nos sale un bajo riesgo, pues tiene un 5% de probabilidad, un alto, el 10 al 20%, muy alto de 20 a 30, y un riesgo crítico, pues cuando es mayor al 30%. Entonces, esos pasos anteriores, el A y el B nos servía para realizar básicamente el diagnóstico del paciente. El diagnóstico se hace con la medida de la presión arterial. Se dice que para diagnosticar hipertensión arterial se requiere como mínimo la medida de 2 veces toma de la presión arterial en días diferentes, ¿no? En 2 consultas diferentes. Existen métodos, pues, también para diagnosticar hipertensión arterial cuando se sospecha, pues, de hipertensión arterial por la bata blanca, hipertensión arterial refractaria, etcétera, ¿no? Pero no he considerado ponerlo porque es un poco más profundo. Entonces vamos al tratamiento. En la parte C se dice que se debe iniciar tratamiento inmediatamente luego de confirmar que el paciente ya tiene hipertensión. De frente ya se le inicia tratamiento. Y se le inicia los 2 tratamientos a la vez, el tratamiento farmacológico y no farmacológico, que lo vamos a ver luego. Y cómo nos damos cuenta que es hipertensión, ¿no? Dice cuando la presión arterial es mayor o igual a 140/90 milímetros de mercurio en todos los hipertensos, o cuando este es mayor o igual a 130 en hipertensos de alto riesgo. Vemos que según el riesgo cardiovascular, vamos a tener una meta a la cual vamos a manejar la presión arterial. Por ejemplo, en todos los pacientes hipertensos, la meta debe ser menor o igual a 140/90, ¿no? Que son los valores tope, se podría decir. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos un paciente hipertenso de alto riesgo? En la calculadora nos bota, supongamos, color anaranjado o color rojo. Vamos a ver que en estos pacientes la meta ya no es 140, sino que la meta de presión arterial debería ser menor a 130. Tanto en los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida como en los pacientes sin enfermedad cardiovascular establecida. ¿A qué se refiere enfermedad cardiovascular establecida? Se refiere a que el paciente ya tiene antecedentes, por ejemplo, que ha sufrido un infarto agudo de miocardio. El paciente ya ha sufrido un accidente cerebrovascular. El paciente tenga una arritmia, etc. ¿En qué pacientes se recomienda dosis altas de atorvastatina? ¿En todos los pacientes hipertensos? No. Se les va a dar atorvastatina, obviamente, a los que tienen alto riesgo cardiovascular, porque posiblemente estos pacientes, además de su hipertensión arterial, también tengan, pues, no sé, colesterol elevado, tengan por ahí su aterosclerosis. Entonces, se les va a dar dosis alta de atorvastatina, es decir, 40 miligramos por día.
¿Y cuál vendría a ser el manejo en sí del paciente hipertenso? Uno es el tratamiento no farmacológico, como por ejemplo evitar el consumo de alcohol, decirle pues al paciente que tiene que bajar de peso, si es que está sobrepeso o está obeso, es decir, su índice de masa corporal debe mantenerse dentro de lo ideal, ¿no? Que vendría a ser 18.5, 24.9. También se recomienda evitar alimentos altos en sodio, ¿no? Se dice que la dieta del paciente debe ser menor a 5 gramos de cloruro de sodio por día, ¿no? Se les recomienda también realizar 30 minutos de actividad física diariamente, mantener una alimentación saludable y evitar pues fumar, ¿no? El fumar es un factor de riesgo para múltiples enfermedades. Por eso, si alguien de la sala fuma, por favor, les invito a dejarlo de una vez. En cuanto al tratamiento farmacológico, eh, se menciona pues que en el primer paso se le debe dar pues un diurético más un IECA. Un momento, por favor. Ya bien. Los fármacos de primera línea, según esta guía de la OMS, directos son dos fármacos, un diurético y como siempre el fármaco de primera línea puede ser un YECA o un ARA2. Un YECA, un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, un ARA2, un antagonista de los receptores de angiotensina, ¿no? Ya que recordar que el sistema renina-angiotensina-aldosterona es el principal ente regulador de la presión arterial. Se dice que fisiopatológicamente, pues la hipertensión arterial se da básicamente por una alteración en el endotelio del vaso sanguíneo y por una exageración o hiperactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, por eso pues se utilizan estos fármacos, ¿no? Entonces, como primera línea, se utiliza la hidroclorotiazida, que vendría a ser una tiazida, es un diurético. Se utiliza una dosis de 12.5 miligramos cada 24 horas, más el losartán, que vendría a ser un ARA2, un antagonista de los receptores de angiotensina 2, 50 miligramos cada 12 horas. O en su defecto, se puede utilizar la misma hidroclorotiazida con un IECA, que vendría a ser el enalapril, cada 12 horas. Todo esto por vía oral, ¿no? Y ya le doy este tratamiento y cuando lo digo al paciente que regresa, ¿no? Dentro de un mes lo vuelvo a evaluar. Dentro de un mes se regresa, le repito la medición. Si es que el paciente ha respondido bien al tratamiento, bueno, va a continuar con su tratamiento. Ahora, si el paciente no ha llegado a la meta, el paciente está fuera de meta, luego de repetir una segunda medición, entonces a los dos fármacos anteriores que tenemos, se le agrega uno más. En este caso, un calcio antagonista, que es el amlodipino, ¿no? Entonces va a tomar hidroclorotiazida, losartán y el amlodipino, que vendría a ser un antagonista de los canales de calcio, o si no, en su defecto, igual, hidroclorotiazida más enalapril más amlodipino. Ahora, si con tres fármacos, lo vuelvo a evaluar dentro de un mes, con tres fármacos el paciente está fuera de meta, ya vimos las presiones sanguíneas de meta, ¿no? 140 en los casos que no presentan riesgo cardiovascular y 130 en los casos que presentan un riesgo cardiovascular alto. Entonces, si el paciente está fuera de meta, ya en este caso, ya no se trata de una hipertensión arterial pues común y corriente. Se dice cuando el paciente hipertenso no reacciona a tres fármacos, tiene una hipertensión arterial refractaria. Entonces, en este caso, se debe comprobar que el paciente haya estado tomando los medicamentos, principalmente de manera regular, que haya tenido una adherencia al tratamiento.
Y si es que es así, si es que el paciente se ha tomado todos sus medicamentos y a pesar de eso no ha llegado a la meta, no ha mejorado su presión, entonces en este caso ya necesita un manejo por un especialista, ¿no? Por el cardiólogo. Pero hasta acá, hasta este paso, tranquilamente lo puede manejar un médico general, un médico de atención primaria. Ahora, ¿cómo es el seguimiento, no? El seguimiento acá en el Perú se le debe hacer a todos los hipertensos un seguimiento mínimo cada 3 meses. Y su medicamento, obviamente, también le tengo que recetar para esos 3 meses que no lo voy a ver, ¿no? En los casos de los hipertensos de alto riesgo, se maneja de la misma manera. Hay algunos países que tienen acá un manejo un poco distinto, en el caso de los hipertensos, como en el caso de hipertensos de alto riesgo, pero en este caso de la guía para Perú, se recomienda pues que a ambos se les debe realizar un seguimiento cada 3 meses y se debe suministrar su medicación para los 3 meses. En cuanto a la vacunación, de manera preventiva, a todo paciente hipertenso se le debe vacunar pues para influenza, para neumococo y actualmente para la COVID, ¿no? Siempre se debe evaluar la adherencia al tratamiento en cada visita y tratar de agrupar la medicación en una sola toma diaria. Recordar pues que el tratamiento que yo les he hablado anteriormente de los YECAS y los ARA2 es para un paciente hipertenso eh, común, ¿no? Pero no se le debe aplicar en mujeres, sobre todo en mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque los YECAS ARA2 son teratogénicos, ¿no? Van a generar malformaciones. Acá tenemos algunas referencias en las cuales me he basado. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por la ponencia. Invito a los participantes, si es que tuviesen alguna duda, podrían comentarla, anotarla en el chat también. Y también los invito pues a llenar el pase de lista para poder corroborar su asistencia y también darles el certificado correspondiente. Entonces doy algunos minutos para que puedan dejar dudas y también llenen el pase de lista. Bien, mientras tanto también vamos a hacer el reconocimiento respectivo al ponente del día de hoy, para lo cual pues hemos elaborado un certificado. En reconocimiento se le otorga a Erickson Hidrogo Cruz por su destacada participación en calidad de disertante de la ponencia Día Mundial de la Hipertensión Arterial, organizada por el Comité Permanente de Atención Integral en Salud de la Asociación Científica Médico-Estudiantil de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, ASOCIMUNSAT, y la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, SOCIEM-UNPRG, el día de hoy, 13 de mayo del 2023. Muchas gracias. Y bueno, ahora sí, ya que no hay dudas, esto sería todo por la ponencia. Espero estén terminando también de llenar el pase de lista y muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias al ponente. También en un momento se le estará enviando el certificado. Muchas gracias por la invitación. Tengan buenas noches.
Ok, gracias. Buenas noches con todos.